Sean todas bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la cápsula Conoce las rúbricas del Día Educación Parvularia. En esta oportunidad vamos a abordar la rúbrica Creación de Patrones. Mi nombre es Jimena Paniagua y soy profesional colaboradora de la Agencia de Calidad de la Educación para el nivel de educación parvularia. ¿Cuáles son los objetivos de esta cápsula? En primer lugar, poder profundizar en la rúbrica de creación de patrones para su mayor comprensión y el uso evaluativo de los equipos pedagógicos. Además, aclarar algunas dudas que podrían surgir respecto de conceptos utilizados en la rúbrica y sobre la progresión propuesta por la agencia. ¿Qué es lo que evalúa la rúbrica de creación de patrones? Particularmente del núcleo pensamiento matemático de las bases curriculares de educación parvularia, el objetivo de aprendizaje número 1, crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros de 2 o 3 elementos. Algunos conceptos importantes a tener en cuenta y a considerar al momento o antes de comenzar con la observación, la intencionalidad y la evaluación de los niños y las niñas en este aspecto. Primero, compartir que un patrón es una sucesión de signos que pueden ser orales, gestuales, gráficos, de comportamiento, etcétera, que se construye siguiendo una regla que llamamos algoritmo, ya sea de repetición o de recurrencia. En el nivel de educación parvularia se enfatiza y se profundiza en los patrones de repetición. Son aquellos que presentan distintos elementos en forma periódica. Existen y se pueden crear diversos patrones de repetición teniendo en cuenta su estructura de base o núcleo. Por ejemplo, si el núcleo es el de la forma AB, se repiten dos elementos alternadamente. Por ejemplo, árbol, auto en elementos dibujados, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. En el caso del núcleo ABC, AAB o ABB, que están constituidos por una secuencia de 3 elementos, podemos encontrar ejemplos como notas musicales, do, re, mi, o bien sol, estrella, o círculo, cuadrado, cuadrado, círculo, cuadrado, cuadrado. Como podrán ver, en el caso de los 3 elementos, se aceptan y se admiten distintas combinaciones de estos 3 elementos. Bien, un aspecto importante a considerar es que los patrones son importantes o tienen una importancia desde el punto de vista matemático por 2 razones. Una muy importante es que existen patrones, sobre todo en la naturaleza, que están presentes en nuestro entorno y que por lo tanto permitirían que los niños y las niñas se aproximen a esta realidad que está presente en distintos aspectos de nuestra vida. Y por otro lado, porque este modo de pensamiento se considera y se valida como el aporte o la continuidad o lo que posteriormente va a ser o se va a constituir o va a comenzar a iniciar en lo que llamamos el pensamiento algebraico. Por otro lado, es importante distinguir también la diferencia entre un patrón visual y un patrón pictórico. Un patrón visual es una secuencia de imágenes que se han creado en base a una regla o que existen en base a una regla, que el niño o la niña debe observar en su entorno. Los observa, existen papeles murales, los mandalas, algunos aspectos de la naturaleza. Acá, a diferencia de un patrón pictórico, el que dice relación con que el niño sea quien dibuje una secuencia de figuras simples de manera repetitiva. En este caso es importante señalar y poner el énfasis en que sean figuras simples, que no requieran desviar el foco hacia el dibujo o hacia el detalle. Estos son los niveles de progreso que plantea la rúbrica de creación de patrones, ¿sí? Partiendo por el nivel profundizando,
que plantea que a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña crea un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico o visual con objetos o con objetos concretos de 3 elementos, ¿m? Ya sea para un núcleo ABC, AAB o ABB. En el nivel consolidando encontramos este nivel de desempeño. A partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña crea un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico o visual o con objetos concretos de 2 elementos en un núcleo A-B. En el nivel desarrollando, a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña extiende un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico, visual o con objetos concretos de 3 elementos, ya sea el núcleo ABC, AAB o ABB. Y en el nivel comenzando de progreso, se describe a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña extiende un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico, visual o con objetos concretos de 2 elementos con un núcleo AB. ¿Dónde están entonces los elementos que nos permiten identificar la graduación de esta rúbrica? ¿Sí? Yo diría que son 2. Por un lado, la habilidad, que en el caso del nivel profundizando y consolidando, se instala en la creación de un patrón, en que el niño o la niña autónomamente cree un patrón, ¿sí? Y en el nivel desarrollando y comenzando, extiende un patrón que ha sido dado. Entonces, aparece la habilidad y también los elementos presentes en el núcleo, ¿sí? En el caso del nivel comenzando y consolidando, nos referimos a patrones que deben ser extendidos y creados, pero que tengan 2 elementos. Y en el nivel desarrollando y profundizando, nos referimos a patrones que tengan núcleos de 3 elementos, ¿sí? Entonces, existe este componente de complejidad dado por los elementos del núcleo y también por las habilidades que están presentes en este contenido que es el patrón de repetición. Ahora, si hacemos un zoom en cada uno de los niveles de progreso, nos encontramos con el nivel profundizando, que dice, a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña crea un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico, visual o con objetos concretos de 3 elementos, para núcleos ABC, AAB o ABB. ¿Sí? En la rúbrica, en el instrumento, podemos encontrar diversos ejemplos de este nivel que entonces combina la habilidad de crear un patrón y que sea bajo la combinación de 3 elementos, ¿sí? Entonces encontramos ejemplos como los niños o las niñas están preparando un baile, una coreografía para la celebración del Día de las Familias y le piden ayuda al adulto o adulta. Entonces, el adulto o adulta les muestra un patrón de movimientos o corporal, ¿sí? Caracterizado por brazos arriba, brazos abajo y giro. ¿Sí? Brazos arriba, brazos abajo, giro. Y les sugiere que armen su coreografía incorporando patrones que tengan 3 elementos y que se parezcan al que ella realizó. En este caso, no esperamos que ellos copien ese patrón y lo repitan, porque la idea es que ellos inventen su propio patrón considerando las condiciones que ha propuesto la docente o el adulto. Es decir, que tenga 3 elementos en su núcleo. ¿Sí? Eh, Otros ejemplos pueden tener que ver con material concreto, por ejemplo, patrones de objetos concretos, la realización de collares, por ejemplo, con cuentas en que se les solicita a los niños y niñas que ellos inventen su propio patrón, eligiendo eh, que justifiquen la realización de un patrón que tenga 3 elementos en su núcleo. ¿Sí? En este caso, nos vamos a dar cuenta que la creación de patrones tiene también a la base una habilidad muy interesante de observar y desarrollar en los niños y las niñas, que es la habilidad de argumentar. Porque la idea es que, como van a aparecer diferentes patrones, cada niño o niña tenga la posibilidad de argumentar y señalar, describiendo
cómo es su patrón y por qué es del núcleo que ha identificado, ¿sí? Argumentar su decisión con respecto a los patrones. ¿Qué dice el nivel consolidando? También nos sitúa en la creación de patrones. Y dice, a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña crea un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico, visual o con objetos concretos de dos elementos en su núcleo. En este caso, por ejemplo, las brochetas de frutas también son una excelente oportunidad para abordar los patrones. Entonces podemos pedir a niños y niñas, antes de hacer la brocheta, que creen su patrón, armen su brocheta, creando un patrón, eligiendo dos frutas, ¿sí? Entonces luego ellos y ellas justifican por qué estamos ahí frente a un patrón y cuál fue la elección de las frutas para cada niño o niña. Entonces, en profundizando y en consolidando, la habilidad que comanda es la habilidad de crear patrones, en profundizando de 3 elementos y en consolidando de 2 elementos. Cuando nos encontramos en el nivel desarrollando, nos encontramos con una descripción que dice, a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña extiende un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico, visual o con objetos concretos de 3 elementos para núcleos A, B, C, A, B o A, B, B. ¿Sí? En este caso, podemos encontrar ejemplos también de patrones que estén dibujados, que estén graficados, que tengan imágenes, frutas simples, donde los niños y las niñas, dado un patrón, ¿sí? Con un núcleo identificable, tengan que extenderlo y seguirlo, ¿sí? Ellos ya de manera independiente, una vez que se ha dado este núcleo eh, identificado. Y en el nivel comenzando, a partir de juegos y situaciones lúdicas, el niño o la niña extiende o continúa un patrón sonoro, gestual, corporal, pictórico, visual o con objetos concretos de dos elementos en el núcleo. En este caso, puede ser que la docente, el adulto o la adulta genere o muestre un patrón que tenga el núcleo AB con, por ejemplo, palma, chasquido, y solicite a los niños y niñas que continúen el patrón. ¿Sí? Algunas consideraciones para la observación y documentación pedagógica en relación a esta rúbrica de creación de patrones. Sugiere la implementación de experiencias de aprendizaje que consideren inicialmente el reconocimiento de las características de objetos, movimientos, gestos, dibujos, imágenes, como también la identificación de regularidades en las secuencias existentes en la vida cotidiana. Es fundamental ofrecer oportunidades para experimentar y comprender patrones sonoros. Sonido, palmas en las piernas, risa. Y ahí así se va repitiendo este patrón A, B, C. Corporales, aplauso, giro, salto. Aplauso, giro, salto. Gestuales, que impliquen movimientos de la cara y con objetos concretos. ¿Sí? Las posibilidades que brindan los patrones son bastante innumerables en términos de eh, la variedad de elementos implicados, que pueden ser concretos, visuales, gestuales, corporales, graficados, no graficados, etc. Y también en función de las situaciones en que pueden aparecer, porque los patrones no necesariamente están anclados o no necesariamente los puedo observar en una situación de experiencia variable, también en el contexto de un juego, también en el contexto de actividades de expresión artística, en el contexto de canciones. Entonces, son una manera de abordar los patrones eh, que, que también pueden estar presentes tanto en momentos de rutina como en momentos de experiencias variables. Lo importante en el caso de abordar con una mirada especializada los patrones, eh, tiene que ver con plantear un núcleo claro. ¿Mm? Es distinto cuando pedimos a los niños que están haciendo un collar de cuentas, elaboren un collar para llevarle de regalo a papá o a mamá, ¿sí?
Es diferente que decir, armen su collar, pero la condición es que ese collar tenga un patrón. Y nos van a contar luego cómo fue que hicieron y elaboraron su collar. Hay ahí entonces una actividad que deja de ser solamente artística para también transformarse en una actividad o experiencia en que se desarrolla este modo de pensar. Se recomienda realizar algunas preguntas a niños y niñas para incentivar el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, ¿qué elementos observas en esta secuencia? ¿Qué elementos se repiten en esta secuencia? ¿Qué secuencia podrías inventar tú o crear tú con tu cuerpo? Es importante considerar experiencias grupales en que niños y niñas puedan complementar sus propuestas, identificar errores y plantear posibles soluciones. Por ejemplo, un grupo puede identificar el patrón de una secuencia, explicarlo a otro grupo de pares y ver si ellos y ellas concuerdan con lo identificado por el primer grupo. Es entonces la actividad de patrones una actividad que nos permite también el trabajo colaborativo, el diálogo entre pares, las actividades compartidas, ¿sí? De desafíos que podemos plantear, de identificar cuál es el núcleo de un determinado patrón. A la inversa de crear también o de extender, sería proponer un patrón y que el resto del grupo identifique cuál es el núcleo de ese patrón. Entonces, es un tipo de experiencias que nos permite una gran variedad, proponer a niños y niñas una diversidad de experiencias eh, que se relacionan entonces con esta habilidad de crear patrones, como el nombre de la rúbrica indica. Bien, muchas gracias por su atención. Les invitamos entonces a reflexionar sobre este objetivo, sobre esta rúbrica, para favorecer entonces las oportunidades que brindamos a niños y niñas y así también poder, en consecuencia, evaluarlas de una manera situada y en relación al aprendizaje.